¿Sabías que detrás del brillo y la elegancia del cine de oro mexicano existen historias que nunca llegaron a la pantalla, y que durante décadas permanecieron en silencio? Rivalidades creadas por intrigas, romances prohibidos que casi destruyen carreras, y secretos tan delicados que los propios protagonistas negaron hasta su último día. Quédate hasta el final, porque la última historia involucra un hallazgo olvidado durante más de medio siglo, que podría cambiar para siempre la forma en que recordamos esta era dorada. Katy Jurado siempre fue una mujer de carácter firme, directa y sin miedo a decir lo que pensaba. Aunque ella y María Félix compartían personalidades fuertes, al inicio mantuvieron una relación cordial. Incluso la doña la invitó a cenar junto a su esposo, Ernest Borgnine. No eran amigas íntimas, pero había respeto. Todo cambió durante el rodaje de La Bandida. Katy sufrió una fractura en una pierna, lo que obligó a la producción a modificar escenas y cuidar sus movimientos. Sus traslados eran lentos y a veces llegaba tarde, lo que empezó a incomodar a María Félix, acostumbrada a ser el centro de atención. Un día, frente a Pedro Armendáriz, Ignacio López Tarso, Lola Beltrán, Emilio Fernández y Andrés Soler, María pidió que las cámaras solo la enfocaran a ella, argumentando que era la verdadera estrella. Katy no se quedó callada. Señora, tan estrella es usted como lo somos todos aquí. Yo diría que más que estrella, parece una vedette. El comentario encendió el set. La doña se sintió profundamente ofendida y varios actores, leales a ella, se distanciaron de Katy. Desde ese momento, la cordialidad se rompió para siempre. Nunca volvieron a hablarse y la tensión entre ambas quedó como una de las rivalidades más recordadas del cine de oro mexicano. A mediados de los años 40, Ignacio López Tarso viajó a California como parte del programa Bracero para trabajar en campos agrícolas. Las jornadas eran extenuantes y el calor sofocante. Un día, mientras recolectaba naranjas, subió a un árbol para alcanzar la fruta más alta, pero un mal paso lo hizo caer con fuerza, provocándole una grave lesión en la espalda. Incapaz de continuar, regresó a México casi inmovilizado, usando un chaleco de yeso que le cubría desde el cuello hasta la cintura. Durante su larga recuperación, un conocido le regaló un libro de poesía de Xavier Villaurrutia. En medio del silencio y la inmovilidad, aquellas páginas despertaron su interés por el arte. Movido por la curiosidad, decidió buscar al poeta en el Palacio de Bellas Artes para pedirle un autógrafo. Ese encuentro terminó en una invitación para asistir a sus clases de teatro. A partir de entonces, López Tarso comenzó a formarse en grupos estudiantiles, pasó a los grandes escenarios y llegó al cine, donde protagonizó interpretaciones memorables como Macario. Un accidente que pudo haber frenado su vida laboral para siempre se convirtió en el inesperado inicio de una de las carreras más destacadas del arte escénico en México. El conflicto entre Germán Valdés Tintán y Jorge Negrete comenzó de manera inesperada en un contexto poco común, el funeral de Blanca Estela Pavón. Al concluir la ceremonia, Negrete se ofreció a llevar a Rosalía, actriz y mujer que ya despertaba el interés de Germán. Lo que parecía un gesto cortés terminó con un beso inesperado. Rosalía nunca confirmó ni desmintió el hecho, pero el rumor llegó rápidamente a oídos de Tintán, quien ya estaba profundamente atraído por ella. Desde entonces, comenzó a parodiar a Negrete en varias películas, con imitaciones tan precisas como burlonas, dejando claro que detrás de la comedia había un resentimiento personal. Negrete, lejos de apartarse, intentó conquistar a Rosalía con invitaciones, detalles y apariciones públicas, mientras Tintán encontraba cualquier pretexto para estar cerca de ella. Incluso después de largas jornadas de rodaje, se presentaba en el teatro solo para verla, ganando terreno poco a poco hasta que Rosalía, finalmente, se enamoró del Pachuco de Oro. Con Mario Moreno Cantinflas la situación fue distinta. No existía una enemistad declarada, pero sí cierta rivalidad profesional y celos velados. El incidente más sonado ocurrió cuando Tintán viajó a Cuba con su familia y, durante su ausencia, Rosalía fue fotografiada dormida en un avión con Cantinflas sentado a su lado. La imagen llegó a la prensa y provocó un malentendido monumental. Dolido y celoso, Tintán la confrontó, solo para descubrir que la foto había sido una broma planeada por Cantinflas, aprovechando el impacto mediático para provocar. La tensión se disipó, y de aquel episodio nació Oye, Quedito, la canción que Germán compuso inspirado por su amor. En 1989, Mario Moreno Cantinflas enfrentó una insólita demanda en Estados Unidos. Una mujer llamada Joyce Jett,
hasta entonces desconocida para él, lo acusó de maltrato y solicitó divorcio, reclamando $26 millones, propiedades y obras de arte. Lo más sorprendente, afirmaba que eran esposos bajo la figura legal de matrimonio por comportamiento, reconocida en ese país pero inexistente en México. Jet había trabajado para Moreno contratando servicios de limpieza en un penthouse que él usaba en Houston durante sus visitas médicas. Según su abogado, Arturo Mora, ese fue el único vínculo real entre ambos. Aún así, un juez estadounidense falló a su favor, ordenando el pago de varios millones y la entrega de obras de arte. La defensa presentó un documento donde Jet, usando su apellido de soltera, solicitaba un préstamo de más de $60,000 para un departamento, dinero que nunca devolvió. Este hecho fue clave para demostrar que no existía relación sentimental ni matrimonial. Para Cantinflas, lo peor no fue el golpe económico, sino el daño a su reputación. Lo que más me duele no es lo que tuve que pagarle, sino que haya ensuciado mi nombre, declaró. El caso quedó como una de las polémicas más absurdas en su vida. Capulina y Roberto Gómez Bolaños Chespirito mantenían una amistad sólida, alimentada por años de trabajo conjunto como libretistas y actores en el exitoso programa Cómicos y Canciones. Su química profesional y camaradería personal parecían inquebrantables, hasta que un hecho inesperado comenzó a erosionar esa relación. Tras separarse profesionalmente de su inseparable viruta, Capulina atravesaba un periodo de incertidumbre y buscaba señales que le indicaran el rumbo de su futuro. Fue entonces cuando decidió consultar a Esteban Mayo, uno de los astrólogos más famosos de México en aquel tiempo. No quiso ir solo, así que invitó a Chespirito, pidiéndole que la visita quedara en total discreción. La reunión inició como algo trivial, pero tomó un giro insospechado. Mayo atendió primero a Capulina, y luego, intrigado por lo que percibía en Roberto, le propuso hacerle su carta astral de manera gratuita. Aunque escéptico, Chespirito aceptó, más por cortesía que por convicción, pero nunca volvió por los resultados. Capulina sí lo hizo, y a partir de entonces, algo en su trato cambió. Chespirito comenzó a notar un distanciamiento sutil que con el tiempo se volvió evidente. Fue excluido de reuniones creativas y proyectos que antes compartían. En más de una ocasión, Capulina soltó frases que herían profundamente, como, no conviene que te expongas tanto. La gente podría pensar que eres un viruta de segunda. El comentario, cargado de desdén, marcó un antes y un después. Nunca se supo qué información contenía aquella carta astral ni por qué provocó tal cambio. Lo cierto es que la amistad se rompió, Capulina siguió su camino en solitario y Chespirito construyó un imperio televisivo con personajes que quedarían grabados para siempre en la memoria colectiva. La rivalidad entre María Félix y Columba Domínguez fue una de las más intensas y comentadas del cine de oro mexicano, alimentada por choques de carácter, celos profesionales y un ambiente de competencia que se volvió insoportable durante la filmación de Maclovia, dirigida por Emilio Fernández. María, famosa por su carácter dominante y por exigir siempre el centro de atención, no ocultaba su incomodidad al compartir protagonismo con Columba, quien además era la esposa del director. Columba relató que María llegó a acusarla falsamente de ensuciar sus costosos abrigos con maquillaje, insinuando que lo hacía para desprestigiarla ante Fernández y el resto del equipo. Eran comentarios que, según ella, buscaban generar tensión y dejarla en mala posición frente a todos. Las miradas frías, los silencios incómodos y las indirectas en pleno set se volvieron parte del día a día. La tensión acumulada terminó explotando durante la grabación de una escena de confrontación. Lo que debía ser simple actuación se convirtió en un momento de violencia real. Ambas se aferraron con fuerza de los brazos, superando por mucho lo que el guión exigía, mientras sus rostros revelaban enojo genuino. Técnicos y actores presentes notaron que no había nada de interpretación en aquella hostilidad. Columba describió a María como grosera y difícil de tratar, asegurando que las faltas de respeto eran constantes. Aún así, Maclovia fue un éxito rotundo, y la ironía fue que Columba terminó recibiendo el Ariel a Mejor Coactuación Femenina, un reconocimiento que, según los rumores, no fue del agrado de la doña y que avivó aún más la leyenda de su enemistad. Agustín Lara y María Félix adoptaron a Rocío Durán cuando tenía 5 años, aunque la adopción nunca se formalizó. La criaron como hija durante su matrimonio, pero años después, en 1964, Lara, de 60 años, se casó con ella, entonces de 17. La boda, celebrada en la Basílica de Guadalupe en Madrid, provocó un escándalo inmediato. María Félix declaró que la unión no fue por amor ni dinero, sino por venganza.
La controversia alcanzó a la familia de Rocío. Su madre biológica, Chabela Durán, rompió todo contacto con ambos. Rocío aseguró que aceptó casarse para proteger a Lara, del mismo modo que él la cuidó en su infancia. Recordaba que él le propuso, ¿y si nos casamos por el qué dirán? A lo que respondió, pues sí, lo que tú quieras. El revuelo llegó a España, donde Francisco Franco les reprochó no haberse casado por la iglesia, motivando una ceremonia religiosa. Rocío insistió siempre en que su vínculo con Lara estaba basado en afecto y gratitud, viéndolo más como padre que como esposo. El matrimonio terminó con la muerte de Lara en 1970. Aunque legalmente fue su última esposa, Rocío rechazó el título de viuda y prefirió recordar la relación como un lazo paternal, dejando uno de los episodios más controvertidos en la vida del Flaco de Oro. En 1953, de la relación entre Emilio el Indio Fernández y Columba Domínguez nació Jacaranda. A sus 24 años, vivía en un departamento en la calle Papaloapán junto a Lidia Suárez Morales. La noche de su muerte, ambas celebraban con dos hombres que conocieron en un bar de Paseo de la Reforma. La reunión terminó de madrugada, tras una fuerte discusión entre Jacaranda y Lidia, y la partida de los invitados. Según el Universal, Jacaranda había confesado sentirse hastiada de mantener a Lidia con actividades que ya no quería continuar. Poco después, cayó desde el balcón de su departamento en la colonia Cuauhtémoc. La noticia provocó conmoción y especulaciones en el medio artístico. La versión oficial habló de una decisión voluntaria, pero Emilio y Columba nunca la aceptaron. Para ellos, algo más había ocurrido aquella noche. La tragedia no solo acabó con la vida de Jacaranda, quien había debutado en el cine a los 17 años bajo la dirección de su padre en Pueblito, sino que dejó un misterio sin resolver que persiste hasta hoy, marcando para siempre el legado de dos figuras clave del cine mexicano. La enemistad entre María Félix y Mario Moreno Cantinflas nació de los conflictos que éste mantenía con Jorge Negrete en la Asociación Nacional de Actores. Las diferencias ideológicas y choques de poder dentro del gremio avivaron un resentimiento mutuo. Fiel a su esposo, María nunca ocultó su antipatía y llegó a insinuar que el estrés de esas disputas agravó la cirrosis que padecía Jorge. Cuando Negrete murió en 1953, Cantinflas asistió al homenaje póstumo. Durante el traslado del cuerpo, subió al vehículo que llevaba el féretro y en el que también viajaba la madre del cantante. María, incómoda, le pidió que descendiera por respeto. Él no lo hizo, pero accedió a cambiar de lugar. El gesto, lejos de aliviar tensiones, selló el distanciamiento definitivo. Años después, María declaró que Cantinflas fue uno de los principales adversarios de Negrete y corresponsable de su desgaste emocional y físico. El episodio quedó como una de las anécdotas más tensas y recordadas del cine mexicano, donde la rivalidad personal y profesional trascendió hasta el último adiós del charro. Tras la trágica muerte de Pedro Infante, su ausencia no solo dejó un vacío enorme en el público, sino que también encendió una disputa silenciosa pero implacable entre María Luisa León, su primera esposa, y la última pareja del ídolo, la actriz Irma Dorantes. Aunque el matrimonio de Irma con Pedro fue anulado por cuestiones legales, ambos vivieron juntos como pareja y tuvieron una hija. Cuando él falleció, Irma quedó sola, sin respaldo económico y con la responsabilidad total de su pequeña. Decidida a retomar su carrera, buscó oportunidades en el cine, pero se encontró con puertas cerradas de manera inexplicable. Los rumores se hicieron cada vez más fuertes. María Luisa León, quien aún conservaba peso y conexiones en la industria, habría intervenido para obstaculizar cualquier proyecto que involucrara a Irma. En medio de ese panorama, un aliado inesperado apareció, Antonio Espino Clavillazo. En 1957, mientras preparaba la película Pobres Millonarios, propuso a Irma para un papel importante. Los productores dudaron, temerosos de la posible reacción de ciertos sectores, pero Clavillazo insistió con determinación. Finalmente, logró incluirla en el elenco junto a figuras como Sara García y Alejandro Ciangherotti. La tensión escaló cuando, según se cuenta, María Luisa León llamó personalmente a Clavillazo para pedirle que no contratara a Irma. La respuesta del comediante quedó para la historia: señora, le agradezco mucho su llamada, pero no puedo hacer nada, porque en mis películas mando yo. Aquel gesto no solo le devolvió a Irma la oportunidad de trabajar, sino que también representó un acto de desafío contra una influencia que parecía intocable. Con el tiempo, otros artistas, como Antonio Aguilar, también la respaldaron, ayudándola a reconstruir una carrera marcada para siempre por aquel conflicto.
Durante una visita de Mario Moreno Cantinflas a Joaquín Pardavé, una monja llegó a su casa para recibir un cheque mensual que él donaba en secreto a obras benéficas. Sorprendido, Cantinflas le sugirió convocar a la prensa para difundirlo, pero Pardavé respondió que no ayudaba para buscar aplausos, sino por gusto y cariño hacia su gente. El 20 de julio de 1955, Pardavé murió repentinamente. Lo inquietante fue lo ocurrido horas después. La actriz Ninón Sevilla, quien trabajaba con él en Club de Señoritas, aseguró que esa misma mañana lo vio llegar a los estudios Churubusco, incluso lo comentó con su chofer. Sin embargo, al ir a buscarlo para ensayar, recibió la noticia de que había fallecido esa madrugada. El testimonio de Ninón y su chofer alimentó rumores aún más perturbadores, que Pardavé habría sido enterrado vivo a causa de catalepsia. Se dijo que, al exhumar su cuerpo para recuperar un testamento enterrado con él, fue hallado boca abajo, con señales de haber intentado escapar. Sus familiares negaron rotundamente esta versión y aseguraron que nunca se abrió la tumba ni padeció tal enfermedad. Aún así, la historia permanece como una de las leyendas más inquietantes del cine mexicano, sumando un velo de misterio a la figura de Joaquín Pardavé. Marta Mijares fue una de las jóvenes promesas más notables del cine mexicano en los años 50. Su ascenso fue rápido, de aparecer como extra pasó a obtener papeles de relevancia, hasta que llegó su gran oportunidad con la película Ciudad, dirigida por Ismael Rodríguez. Allí consiguió el papel principal por encima de Silvia Derbez, una actriz ya consolidada y querida por el público. La actuación de Marta no solo fue aplaudida por la crítica, sino que le valió una nominación al Ariel, lo que encendió los celos y el malestar de Silvia. La tensión creció aún más durante el rodaje de Con quién andan nuestras hijas. Marta comenzaba a acaparar portadas, comentarios elogiosos y la atención de un posible interés amoroso en común, el publicista Eugenio González, pareja de Silvia en ese momento. Según se contaba en los pasillos, el coqueteo de González hacia Marta fue la chispa que agravó el resentimiento, transformando la rivalidad en un enfrentamiento silencioso pero implacable. Testimonios de la época aseguran que Silvia utilizó su influencia para frenar la carrera de Marta. No solo habría buscado apoyo de figuras como Jorge Negrete, sino que también intentó expulsarla de la ANDA, lo que habría cerrado varias puertas de trabajo. Algunos rumores iban más allá, señalando que incluso presionó a los padres de Marta para que la convencieran de dejar el medio artístico. La suma de presiones, obstáculos y desgaste emocional llevó a Marta Mijares a tomar una decisión drástica: retirarse del cine justo cuando su proyección apuntaba a la cima. Prefirió resguardar su vida personal antes que continuar enfrentando una batalla desigual contra una rival con poder e influencia. Luis Aguilar y Pascual García Peña, queridos por el público y reconocidos por su gran química en pantalla, compartían más que talento, tenían una afición especial por la bebida que, en más de una ocasión, puso en aprietos a las producciones donde trabajaban. Su profesionalismo no estaba en duda, pero la forma en que combinaban trabajo y licor solía generar retrasos y miradas de desaprobación. Durante un rodaje bajo la dirección de Raúl de Anda, los retrasos comenzaron a llamar la atención. Ambos actores aparecían con una energía inusual y un humor que no parecía fruto solo de la camaradería. Tras observarlos, el director descubrió que el motivo era simple: consumían licor durante las horas de trabajo. Les dio un severo llamado de atención y estableció vigilancia para evitar que repitieran la conducta. Pero Aguilar y García Peña no estaban dispuestos a rendirse. Con la complicidad de algunos miembros del equipo técnico, idearon un plan ingenioso y casi imposible de detectar. Enterraron varias botellas de licor al pie de un árbol dentro del set. Cada vez que querían un trago, caminaban hasta allí fingiendo descansar bajo su sombra. Disimuladamente, desenterraban las botellas, bebían con popotes y volvían a escena como si nada. El plan funcionó durante semanas, dejando al director intrigado sobre cómo seguían manteniendo ese buen ánimo pese a la vigilancia. El secreto salió a la luz cuando un trabajador del set encontró varias botellas vacías enterradas. Hubo molestias y regaños, pero también risas. Raúl de Anda, aunque frustrado, terminó aceptando que con esos dos era imposible mantener el enojo por mucho tiempo. A finales de los 70, el galán del cine de oro Antonio Badú convenció a su viejo amigo, el también actor Jaime Fernández, de invertir en un ambicioso proyecto, un estudio cinematográfico privado que, según él, atraería a productores internacionales. Badú hablaba de equipos de última generación, foros insonorizados y la posibilidad de rentar las instalaciones a cadenas de televisión extranjeras. Fernández,
Confiado por la amistad y por el éxito que Badú había tenido como productor años atrás, vendió una propiedad familiar y puso en manos de Badú la suma completa. Las primeras semanas todo parecía avanzar, se realizaron reuniones con supuestos ingenieros, se presentaron planos y hasta hubo una ceremonia simbólica de colocación de la primera piedra. Pero poco después, Fernández comenzó a notar inconsistencias. No había permisos de construcción, las supuestas máquinas compradas jamás llegaron y los contratistas desaparecieron. La verdad salió a la luz cuando un trabajador del supuesto proyecto, indignado por no recibir pago, reveló que el dinero se había desviado para saldar deudas personales de Badú y financiar un viaje prolongado a Europa con su nueva pareja. Sin contrato claro y con apenas algunos recibos falsos, Fernández no pudo recuperar nada. La traición lo afectó profundamente, no solo en lo económico, sino en su salud. Continuó aceptando papeles menores para sostenerse, mientras la amistad con Badú quedó rota para siempre. Años más tarde, en reuniones del gremio, se recordaba el caso como uno de los engaños más comentados entre actores, una mancha que persiguió a Badú hasta sus últimos días. Arturo Soto Rangel, uno de los actores de reparto más respetados de la época de oro del cine mexicano, no solo aportaba su presencia serena y voz firme a cada papel, sino que también se había ganado un lugar como guía para jóvenes talentos. Entre esos actores a los que tendió la mano estaba Arturo de Córdoba, un novato con gran potencial al que Soto Rangel no solo aconsejó, sino que también apoyó en momentos clave de su carrera. La confianza entre ambos era tal que el veterano actor llegó a prestar su nombre para que de Córdoba pudiera adquirir un departamento en la colonia Roma, convencido de que era un gesto de amistad que no traería consecuencias. Sin embargo, el tiempo demostraría lo contrario. De Córdoba dejó de pagar el inmueble, alegando problemas económicos. La tensión escaló cuando, después de una fiesta en ese departamento, una mujer fue hallada muerta y la policía descubrió sustancias prohibidas en el lugar. Al ser interrogados, Arturo de Córdoba y otro invitado no dudaron en señalar a Soto Rangel como el propietario y supuesto responsable de la reunión. Esa sola declaración bastó para que las autoridades lo arrestaran, vinculándolo con un escándalo que él desconocía por completo. El actor tuvo que gastar una cantidad considerable de dinero para demostrar su inocencia y recuperar la libertad. Aunque logró limpiar su nombre, la traición le dejó secuelas profundas, su reputación quedó manchada y su salud comenzó a deteriorarse. Aún así, Soto Rangel siguió trabajando, llevando sobre sus hombros el peso de una traición que nunca imaginó recibir de alguien a quien consideraba casi un hijo artístico. En los años 80, el actor David Reynoso propuso a su amigo y colega Jorge Rusek crear una cadena de restaurantes de comida mexicana. Rusek, que había ahorrado durante años para asegurar su vejez, aceptó y le entregó todo su capital, confiado en que el proyecto sería seguro. Reynoso presumía de contactos influyentes gracias a su paso por la política, lo que terminó de convencerlo. Sin embargo, el dinero nunca se destinó al negocio. Reynoso lo utilizó para pagar abogados y gastos legales para liberar a su hijo Jorge Reynoso, quien enfrentaba una condena de cadena perpetua. Aunque Rusek le había dicho que usara lo necesario, no imaginó que quedaría sin un solo peso. Cuando descubrió que el negocio no existía y que sus cuentas estaban vacías, intentó demandar, pero no pudo. Él mismo había firmado un poder absoluto para que Reynoso manejara sus fondos. Decepcionado, rompió todo contacto con él. Rusek continuó trabajando hasta su muerte en 1998 por un infarto. Reynoso, por su parte, dejó de actuar a inicios de los 90 debido a un cáncer de garganta, falleciendo en 1994. La traición a un amigo marcó uno de los episodios más oscuros en su vida. ¿Y cómo estás? Existen muchas más historias ocultas que el cine de oro mantuvo bajo llave por décadas. Así que suscríbete y acompáñanos en los próximos videos, donde seguiremos destapando los secretos que ellos jamás quisieron que salieran a la luz.